Para nada, aquí muy despiertos, hermano Cristian. Ujú. Esto, Me alegro. hermano Cristian, Sí. quiero aprovechar este espacio para que nos apoyes. En algunas guías atrás se, se expuso, en una de las guías de estudio de escuelas sabáticas se expuso que el aceite en las lámparas correspondía al Espíritu Santo o, es decir, el autor ahí incluso introduce, o el carácter de Cristo, es decir, mm, aparentemente pone un escenario o es el Espíritu Santo o el carácter de Cristo. Sin Ujú. embargo, hace un momento yo hacía una pregunta y para resaltar, más que todo para resaltar, que en 1844 las vírgenes tenían las lámparas encendidas. Ujú. Entonces, nos encontramos con cierta frecuencia cuando compartimos estos temas con hermanos en la congregación, donde ellos expresan, mira, es el Espíritu Santo, porque es una enseñanza que se ha traído desde eh, hace muchas décadas atrás. Ujú. Eh, ¿Cómo nos puedes apoyar, hermano Cristian, para que podamos verlo a la luz de la Sagrada Escritura y con el apoyo de los testimonios que Elena nos ha transmitido, para que podamos comprender claramente el significado del aceite que aprontan las vírgenes sensatas? Ok. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo en varias partes de la Biblia, pero no podemos tomar en todos lugares, como claramente lo explica Miriam en sus reglas hermenéuticas, lo que un símbolo que en una parte tiene un significado determinado, no va a tener el mismo significado en todas las profecías. O sea, porque cada símbolo tiene que tener tenemos que entender su significado en el contexto propio, porque puede significar una cosa en un lado y otra en otro. Entonces, generalmente el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, o sea, el aceite de la menorá, de la lámpara de 7 brazos, es un símbolo del Espíritu de Dios, como los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, en el caso de las vírgenes no significa eso. ¿Por qué? Primero, vamos a ver lo que Dios le mostró en el juez, ya que estamos con las palabras, lo que Dios le mostró en el juez. Déjenme que volvamos acá. A ver, ¿dónde estaba? Fíjense que lo que Dios le mostró al pueblo adventista, que tenía que hacer una obra antes de poder recibir al Espíritu Santo. A ver, esto de las joyas. Fíjense, en 1844 las vírgenes salen a recibir al esposo, pero Dios le dice a Elena White que el pueblo adventista está contaminado con los errores heredados de los paganos y los papistas. ¿Tenían aceite? Sí. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Conocían la verdad? No. Por eso, el primer trabajo del pueblo adventista era recuperar el conocimiento de la verdad, para que sea sembrada la semilla del reino. Y como dice ella, el pueblo adventista no estaba preparado para recibir el Espíritu Santo, o sea que no lo tenía. ¿Mm? O sea, en el sentido de haber nacido de Dios y ser templo del Espíritu Santo, no lo era, y eso es claro, porque no podía obtener la bendición del Señor y tenía que hacer el primer trabajo, es conocer, recuperar el conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para preparar el camino al Espíritu del Señor, como vemos en la segunda cita. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y después lo que ella escribió en el Conflicto de los Siglos es que el verdadero reavivamiento de la piedra primitiva se produciría en la última generación, recién ahí quedaría preparado el camino. Ahora, las vírgenes que salieron a recibir al esposo con sus lámparas encendidas, tenían algo, tenían aceite, claro que sí, pero eso no era el Espíritu de Dios, sino que tenían en ese tiempo, que podemos decir, hambre y sed de justicia, comieron el librito abierto, deseaban la segunda venida, salieron a recibir al esposo y el librito les amargó el vientre. ¿Qué pasa cuando las vírgenes se duermen? Las que tienen, las vírgenes prudentes. ¿Tienen aceite en sus vasijas? Sí. Y en sus lámparas también.
Pero ¿qué pasa? Cierran los ojos a la luz de sus lámparas. No son guiadas por la luz de sus lámparas. Están dormidas. Por supuesto no tienen el Espíritu de Dios, no las guía el Espíritu de Dios, están dormidas. Y no saben cuál es su condición. Llegan a estar en la condición del ángel de la Odisea. Son desventuradas, miserables, pobres, ciegas, están desnudas. ¿Tienen el Espíritu Santo? No. ¿Conocen la verdad? No. ¿Cuál es su riqueza? Creen que son ricas, pero están engañadas. No compraron de Jesús ni vestiduras blancas, lo necesario para entrar al templo de Dios y recibir el Espíritu Santo, ni oro refinado en fuego, que es la promesa de Dios, el tesoro del corazón, la ley de Dios en la mente y el corazón. No la tienen. Pero tienen aceite en sus vasijas, sí. Ahora, ¿qué significa eso? Y significa varias cosas. Tienen lo que se necesita para ser prudentes. En principio, como Jesús dijo, tienen hambre y sed de justicia. Entonces, cuando escuche el clamor de medianoche y vean iluminado el camino a la ciudad de Dios, y vean esa luz que brilla 10 veces más, como simbólicamente mine de su sueño, van a dar un grito de gozo, se van a despertar y van a empezar a recorrer el camino, porque tienen hambre y sed de justicia, es lo primero. Y por supuesto, van a recibir el Espíritu de Dios, y Dios las va a guiar, y las va a transformar a imagen de Jesús. Pero inicialmente no lo tenían, pero tenían aceite, sí, claramente. El aceite en la parábola de las vírgenes dormidas no es el Espíritu de Dios, porque están dormidas. Son desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. ¿Quién que recibe el Espíritu de Dios está en esa condición? Nadie. El que recibe el Espíritu de Dios pasa de muerte a vida, tiene vida, nació de Dios y empieza a amar como Jesús amó. Entonces, eso es claro. El pueblo adventista no tenía el conocimiento de la verdad, no había recibido el Espíritu Santo de la promesa, incluyendo a Elena de White. Elena era profeta de Dios, pero no había nacido de Dios. Era como los profetas del Antiguo Testamento, porque recién en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios sería hecho parte del templo de Dios, del reino de Dios. Y por supuesto Elena quería recibirlo, pero no tuvo la oportunidad de recibirlo. Y las vírgenes sensatas son las que le van a recibir. ¿Y ocurriría cuándo? Cuando el hombre de la escobilla hiciera su obra y el primer ángel tuviera el Evangelio eterno. Y eso ocurriría en el tiempo de la última generación. Y eso es lo que Dios nos anunció. Habría que reparar la brecha y después serían edificados los lugares asolados. O sea, el pueblo de Dios sería hecho parte del templo de Dios. Sería bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero en todo ese proceso, aunque estuvieran dormidas, habría vírgenes sensatas. Pero estarían desnudas, porque están dormidas, pero cuando se despertaran, actuarían en forma sensata, porque tienen hambre y sed de justicia y serían saciadas, como Jesús dijo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y llegarían a ser limpias de corazón y verían a Dios. Esa es la promesa, porque las palabras de Jesús en Sermón del Monte son para nosotros también. Esa es la promesa de Dios. No sé si se entendió de forma sintética, traté de explicarlo. ¿Sí? Hermano Cristian, en Apocalipsis 11:11, donde nos dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahí específicamente está ya haciendo referencia a los hijos de Dios que han recibido la lluvia temprana, la lluvia tardía, o está haciendo referencia a que los cadáveres han vuelto a la vida porque han sido estudiados por todos los que están todos los que hacen parte de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Sí. Y no permitieron que sean sepultados. Entonces, Apocalipsis 11:11 está haciendo referencia en esa parte. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios específicamente a que vuelven a la vida los 2 cadáveres, o sí, los 2 testigos vuelven a estar vivos. A ver, porque los 2 testigos son los que profetizaron en manos de los miembros de la iglesia primitiva. Y para que el pueblo adventista tenga la fe
y la piedad de la iglesia primitiva tiene que tener el mismo conocimiento de la verdad. Los dos testigos tienen que estar vivos. Entonces, eso significa que las vírgenes arreglen sus lámparas, que estudien los cadáveres y entiendan cómo estudiarlos y comprendan cuál es la verdad para poder predicarla. Porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para tener la verdadera fe, los dos testigos tienen que estar vivos. Tenemos que saber cómo estudiar nuestras Biblias, para después mostrarle a todos nuestros hermanos cómo estudiar las Biblias y mostrarles cuál es la verdad, porque todos van a tener que arreglar sus lámparas para darse cuenta de cuál es la verdad. Entonces, después de 3 días y medio de estudios, porque el tiempo de Elías no llovió por 3 días y medio, 3 años y medio, ¿hasta qué? Hasta que el pueblo conoció quién era su Dios. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y estaban vivos y empezaron a profetizar de nuevo. Entonces, cuando Dios le dice al plantista, tienes que profetizar de nuevo. Ahora, pero en tus manos, ¿qué tenés que tener? ¿Los 2 cadáveres o a los 2 testigos vivos? A los 2 testigos vivos. Y ahí empieza el clamor de medianoche. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, porque Satanás se da cuenta de eso, que el hombre de Job ya terminó su obra. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, es como dice Isaías, hoy pan oír a sus espaldas, este es el camino, andad por él. Suban acá. ¿Y cómo suben los 2 testigos? Solos no, suben las manos de las vírgenes sensatas que empiezan a recorrer el camino angosto. Y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, como Elías, porque sube en las manos de los siervos fieles que hacen la obra de Elías. ¿Y Satanás se da cuenta? Sí, claro que sí. Y empieza la persecución, sus enemigos los vieron. Y por eso los siervos malos empiezan a perseguir y a golpear a los siervos fieles. Ese es el cumplimiento de la profecía, porque Daniel 10 y 11 es una única profecía, es la misma parte para el pueblo adventista, hasta el versículo 12. Apocalipsis 10:1 al 11:12 es el mensaje de Dios al pueblo que tiene que profetizar de nuevo. ¿Y cómo va a profetizar de nuevo? Tiene que hacer lo que dice la profecía para que los 2 testigos vuelvan a la vida. Y ahí sí predicar la verdad. Y ahí sí tener el Evangelio eterno. Y ahí sí poder predicar el mensaje de los 3 ángeles. Porque el mensaje del primer ángel no se podría predicar hasta que los 2 testigos estuvieran vivos. Porque hay que predicar la verdad. Y recién ahí sería sembrada la semilla del reino y el pueblo de Dios empezaría a recibir la lluvia temprana que hace germinar la semilla de trigo y los hace parte del templo de Dios. Y empezarían a recorrer el camino angosto que lleva la vida hasta llegar a la ciudad de Dios. Esa es la profecía, y cuando ponemos línea sobre línea todas las palabras de la profecía, hay una única forma en que se cumplan todas las palabras de la profecía. Hermano Cristian, entonces hay una característica muy especial en los siervos fieles que, que, que hacen la voluntad de su Señor para poder recorrer un proceso que los va a llevar a que enseñen a la multitud la sabiduría para que se logre cumplir esto de Apocalipsis 11:11. Entonces hay una característica, hay algo que los hace muy especial, es decir, hay algo que ellos tienen por lo cual reciben o aprontan más aceite, no, aprontan más aceite que les va a iluminar el camino hasta la ciudad de Dios. El aceite no es el que ilumina, la luz del clamor de medianoche, o sea, los 2 testigos. O sea, el que tiene hambre y sed de justicia, no se le va a acabar ese hambre en el camino aunque sea perseguido, porque va a valorar más la promesa de Dios, que es llegar a ser como Jesús. El que tiene hambre y sed de justicia es el que quiere ser como Jesús, porque esa es la promesa del Evangelio. Y el que valore eso más que otra cosa en el mundo, no le va a importar, como dice la Juárez, el costo, porque eso es lo que desea, es lo que anhela, y no se va a volver atrás, y va a llegar al final del camino. Entonces, cuando los entendidos resplandezcan, esos son los que hayan recibido el sello de Dios. Los entendidos que van a resplandecer en el tiempo de angustia son los adventistas que hayan recibido el sello de Dios, sean parte del templo de Dios y nunca más van a salir del templo de Dios. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesús. Ahora, esos ya recibieron la bendición de Dios, son parte de la esposa del Cordero. El tema es ahora, ¿quién va a llegar al final del camino?
El que tenga hambre y sed de justicia. Entonces tenemos que escuchar las palabras de Jesús en Mateo 5, porque ese es el sermón para nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el que siente pobre, el que tiene necesidad de qué? De recibir el Espíritu de Dios, que Dios mora en él, de ser hecho parte del templo de Dios. Porque Dios le va a dar al que pide. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Bienaventurados los que lloran. ¿A qué se refiere? Como dice Ezequiel 9, a los que se angustian y lloran al abrir los ojos y ver lo que pasa, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque los siervos de Dios tienen que ser mansos, pues están buscando la salvación, son ovejas, no son lobos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y cuál es la justicia? La ley de Dios escrita en la mente del corazón. Los que quieren amar como Dios ama, como Jesús amó. Que quieren tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué misericordiosos? Porque los siervos fieles tienen misericordia de sus hermanos y hacen todo lo necesario para que sus hermanos se salven y dedican todo su tiempo a la salvación de sus hermanos como Jesús lo hizo, como el buen samaritano. Como Dios le mostró en el juego la visión de la manada pequeña, tiene que dedicar todos sus recursos a la salvación de sus hermanos y ellos alcanzarán misericordia. Ahora, al fin del camino, cuando sean panes y levadura, ¿qué va a pasar? Bienaventurados los de limpio corazón, los panes y levadura, porque ellos verán a Dios. Eso es el final del camino. Son los vencedores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque predican el evangelio de la reconciliación. Buscan la paz para que se reconcilien con Dios y sean salvos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque van a ser perseguidos, dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, porque así persiguieron, dice Jesús, a todos los profetas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque los siervos malos mienten. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo este pueblo? Está profetizando de nuevo. Y es perseguido como fueron perseguidos todos los profetas. Ahora, Jesús, ¿qué dice? Si los persiguen, es porque ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal no sala, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, la señal de que los siervos fieles están haciendo su obra es que los van a perseguir. Pero si no predican la verdad, nadie los va a perseguir, están todos felices. Vosotros sois la luz del mundo, primero la sal de la tierra y después la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, o sea, el que entró a la ciudad de Dios, por las puertas de la ciudad de Dios, que es parte de la Nueva Jerusalén, los vencedores, van a ser la luz del mundo. Son parte de la ciudad de Dios y el templo de Dios, y esa luz no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por eso los entendidos que van a ser resplandecerán, para que vean vuestras buenas obras, para que vean el amor de los hijos de Dios y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque los reconocen como que como hijos de Dios. Y esto es lo que va a pasar con los 144.000. La promesa de Dios es que esto se va a volver a ver en primer lugar en medio de la iglesia adventista, en las vírgenes sensatas que tengan hambre y sed de justicia, quieran ser parte del reino de Dios, se sientan pobres en espíritu, tengan necesidad del Espíritu de Dios y sean hechas parte del templo de Dios y de la ciudad de Dios y llegan a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Este es el Evangelio para el pueblo adventista. Y después
La misma promesa se hace para el pueblo que está en Babilonia, solo que hay diferentes tiempos. Y eso tiene una razón, porque los sellados van a ser una luz que no se puede esconder. Ahora, Dios lo anunció por medio de Isaías. Cuando vamos a Isaías, por ejemplo, Isaías 59 nos cuenta la condición, estaría el pueblo de Dios, terrible, pero a ellos, ¿no?, Dios les mandaría justamente, vendría el enemigo como río, simulando ser el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Jehová, el Señor, levantaría bandera contra él. Ahora, ¿y cuál es la promesa para el pueblo de Dios? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha sido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz. O sea, ¿quién va a iluminar el camino a las naciones? La nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y se le dice a la nueva Jerusalén, a la mujer vestida de sol, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, esta gran multitud, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar, salieron del mar y vinieron a ti. Primero vino la gran ramera a corromper al pueblo de Dios, pero después, sobre el monte Sión, está la iglesia triunfante. Y la multitud del mar sale del mar y sube a la cima del monte Sión y es hecha parte de la ciudad de Dios. Esa es la promesa. Ahora, ¿cómo termina Isaías 60? Isaías 60, 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Los que tienen hambre y sed de justicia van a llegar a ser justos. Para siempre darán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Entonces, primero, ¿quiénes son sellados? Los 144.000. ¿Y por qué? Porque la promesa de Dios es que ahora sí, cuando ese pueblo resplandezca y sobre ese pueblo se vea la gloria de Jehová, el pequeño vendrá a ser 1.000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y esa es la promesa. Entonces, ¿por qué Dios prepara un pueblo? Para que todo el mundo vea el ejemplo de lo que es un árbol bueno, el ejemplo de lo que es tener el nombre de Dios escrito en la frente. Quiere que el mundo vea a su pueblo, a los hermanos de Jesús, a sus hijos. Como dijo en Ezequiel 36, 23, porque es la única forma que el mundo puede creer, viendo. Porque en este tiempo hay mucho verso. Perdón, dije Ezequiel, estoy en Isaías. Ezequiel 36, 23. Y esta es la promesa de lo que haría el nuevo pacto. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, el pueblo que dice pueblo de Dios. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado donde en vosotros delante de sus ojos. O sea, tienen que ver a mis hijos con sus ojos para creer. Esa es la promesa de Dios, ¿no? Y por eso prepara a su pueblo. Prepara un pueblo que tenga el nombre de él y el Cordero escrito en la frente, para que vaya a predicar el fuerte pregón. Este es el plan de Dios. Y entonces, cuando vaya a predicar, el menor va a ser 1.000. O sea, el menor de todos los sellados, el que gane menos entre todos los sellados, va a ser 1.000 personas. Y el mayor va a ser muchísimo más. Entonces, esa es la promesa de Dios. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hermanos que están en Babilonia se salven, si salvamos a un adventista, ese por lo menos va a ser multiplicado por 1.000 en el tiempo de angustia. Por eso ese es el plan de Dios. Y nosotros tenemos que seguir el plan de Dios. Y por eso en Isaías, ahora volvamos a Isaías, estamos en Isaías 60, lo termina con esa promesa. Después viene la promesa de Isaías 61. Para que esto pase, los lugares asolados tienen que ser reedificados. Y para ser hechos parte del templo de Dios, como Jesús
era parte del templo de Dios, el reino de Dios, porque Dios estaba morando en él. Lo mismo tiene que pasar con nosotros, esa es la promesa. Entonces, Jesús es el ungido de Jehová. Sus hermanos también recibieron el mismo Espíritu Santo, ¿no? Solo que ahora Jesús también estaba con el Padre morando en ellos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió, ¿quién? Jehová. El Espíritu de Jehová es la presencia de Jehová el Señor. Está en mí. Dios está morando en mí. Porque me ungió Jehová. Y eso Jesús lo predicó. Él era el ungido de Jehová. Era la piedra, el ángulo del templo de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús. ¿Por qué? Porque el otro es para cuando está por llegar el fin del día de la buena voluntad de Jehová, ¿no? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Ahora, ¿qué predica el primer ángel del Apocalipsis? Que se está por cerrar la puerta y va a llegar el día del juicio y después viene el día de la venganza, el día de la ira. Entonces, esto es lo que proclama el primer ángel. A consolar a todos los enlutados, porque en ese tiempo el pueblo de Dios estaría en una condición terrible. A ordenar que a los afligidos de Sión, a los que se angustian y lloran al ver lo que pasa en medio de la iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Qué frutos van a tener? Frutos de justicia. Plantío de Jehová, para gloria suya. Estos son los árboles que van a ser dejados y los otros van a ser cortados. ¿Y qué va a pasar con ellos? La misión que Dios le dio al polantista va a ser cumplida por ellos. Reedificarán las ruinas antiguas, los lugares asolados, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y después van a ir a buscar los extranjeros, que van a ser los obreros de la hora undécima, que también van a ser pastores, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, al pueblo salga de Babilonia, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados como sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Esa es la promesa de Dios, porque las riquezas de las naciones es la gran multitud que sale, todos los que tienen hambre y sed de justicia, los que también tienen aceite, aunque estuviera en medio de la gran Babilonia, porque es lo mismo, ¿eh? Van a recorrer el camino angosto y van a llegar a Ciudad de Dios, porque tienen hambre y sed de justicia. Quieren tener la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Y por supuesto, Dios nos va a saciar. Esa es la promesa. Ese es el Evangelio del Reino de Dios. Y por supuesto, todo se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Ahí ya contrasta, hermano Cristian, con referencia, se puede observar o se puede comprender en la primera visión de Elena plasmada en primeros escritos, entre la página 13 y 15, hay una parte que dice, pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaban, aleluya. Es decir, efectivamente hay una carencia en algunos que en algún momento tienden a cansarse, ¿cierto? Y van a perder su fe. Es la luz que ilumina el camino, porque todos vieron el camino iluminado por el clamor de la medianoche. Pero algunos van a perder su fe y sus lámparas se van a apagar. Se les acaba el aceite. O sea, en ese tiempo ya dejan de tener hambre y sed de justicia y se cansan. O sea, el cansancio vence al hambre, es mayor que el hambre y la sed de justicia y se vuelven atrás. Y es triste, pero va a pasar. Eso es lo que va a pasar. En cambio, los que llegan al final del camino es los que amen más, justamente, llegar a ser como Jesús, tener el nombre de Dios y el Cordero en la frente, que es lo único que tiene que importar los siervos fieles, que todo lo otro.
y no les importa el costo, ¿no? Porque van a vender el campo, van a vender todo lo que tienen. ¿Para qué? Para comprar el campo con el tesoro escondido, porque lo encontraron y no hay nada que tenga más valor que eso para él, que el tesoro del reino de Dios para ellos. Esa es la promesa. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros es que desear las promesas de Dios, y el que la desee, la va a tener. Por eso Jesús dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? Pedid y se os dará, porque todo el que pide, todo el que llama y todo el que busca, halla. Todo el que ora a Dios y hace eso y pide y clama, que le abran la puerta y llama y busca, encuentra, ¿no? Ni uno se va a perder, todos los que tengan hambre y sed de justicia van a ser saciados. Ahora, nosotros, por eso una de las primeras cosas que tenemos que hacer es pedirle a Dios, ¿no? Que nuestra fe no falte, que no se acabe nuestro aceite, que nos dé hambre y sed de justicia. A Él tenemos que pedir. Y por supuesto, todo el que pide, recibe. Tenemos que pedir con fe y Él va a contestar nuestras oraciones. Bueno, sí, Comprendido. Socar, son las 6:20. Muy Sí, bueno, sí, muy hermano. bueno. Sí, comprendido, hermano Cristian. Muy bueno esta parte. Bueno, me alegro. Que Dios nos dé sabiduría y fe para recorrer el camino y que podamos estar preparados. Bueno, vamos a terminar nuestra